siempre que abordamos distintos temas, sobre todo temas muchas veces conflictivos para la sociedad, ejemplo, la inseguridad, siempre alguien nos dice que viene atado de un alto nivel de violencia y la violencia muchas veces está atado al consumo de drogas. Por eso nos gusta escuchar la palabra de las personas que saben. El caso del licenciado Juan Carlos Mancilla, que es psicólogo, especialista en consumo problemático de drogas, y en este caso con un nuevo libro, porque él recopila no cualquier historia, sino que son historias reales, 24 historias reales reflejadas en el impacto del consumo de drogas en la vida del habitante común. Y queremos conocer un poco más de este nuevo libro que casi les diría que lo estamos presentando en carácter de adelanto en voz alta. Licenciado, gusto de volver a verte, ¿cómo estás? Bien, un gusto como siempre y gracias por la oportunidad de salir en tu programa. Por favor, primero que nada quiero hacer un humilde elogio. No me habilita el conocimiento ni la capacidad literaria, sino simplemente el ser un lector. Me ha encantado la tapa del libro. Aquí tenés tus drogas. Y es una especie de relato, de regalo unido por un cordel prolijamente enlazado. Así es. Bueno, la idea de tapa, acá la podemos mostrar, la idea de la tapa, como dices, fue idea del artista de la familia, que es Lisandro, mi hijo, el músico que alguna vez pudiste entrevistar. Con él y con mis hijos discutimos alternativas, porque tiene un título bastante provocador, ¿no es cierto? Aquí tenés tus drogas. Entonces viene a representar como un paquete donde hay que encontrar qué es lo que trae adentro. Y lo que trae adentro el libro son 24 historias de vida donde básicamente giran en torno a hombres, mujeres, gente con buena posición económica, gente que vive en situación de marginalidad, drogas como la marihuana, la cocaína, pero también el alcohol y el tabaco. Es decir, la idea, adolescentes de 14 años y también algunos adultos de más de 50 o 60. Es decir, tratar de desmitificar la idea de que el problema de las drogas pertenece a un solo grupito de personas que a veces tendemos a estigmatizar y que se encuentra mucho más relacionado con la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, Cristian. Primero felicitar a tu hijo, vos decís el artista de la familia, yo lo he conocido, claro que sí, es un muy buen músico, pero además me encantó y la tapa no es un dato menor en un libro, me quedé pensando en ese título y me quedé pensando en lo que vos decís, a veces estigmatizamos a un grupo de la sociedad y nos olvidamos del otro. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que una clase pudiente, una clase que no tiene problemas de ingresos económicos, de cuestiones laborales, allí también encontramos la droga, pero se sabe menos. Ahí encontramos las drogas, pero se oculta más. Es decir, hay ciertos sectores sociales que te diría que evalúan que tienen más cosas para perder si visibilizan su problema con el alcohol, con la cocaína, con la marihuana. Y hay otros sectores sociales, quizá muchos más vulnerables y por lo tanto más entregados a ciertas situaciones de faltas o carencias, o miradas negativas del resto de la sociedad. Que, bueno, el tema de las drogas se confunde a lo mejor con otra serie de problemas sociales y por lo tanto se visibilizan, digamos, sin tanto prurito, ¿no es cierto? Pero cuando uno estudia la epidemiología del consumo de drogas, es decir, cómo se distribuyen los problemas del consumo en una población, encuentran que hay la presencia del problema del consumo problemático de las adicciones en todo sector social, independiente del factor socioeconómico, es así. Hoy se ha masificado el tema del consumo de las drogas. Digo, yo ubico siempre en mi época o en mi tiempo donde cuando alguien por ahí, y no digo que éramos mejores, no me refiero a eso, pero digo, en mi época, cuando alguien se drogaba era como algo que se resaltaba en un grupo. Hoy es como más común, el fenómeno ha llegado masivamente. Sí, yo te diría, a mí, la palabra que yo uso y utilizo en el libro, y estoy buscando porque me hiciste acordar un parrafito que quería leer, es que se ha democratizado el consumo de drogas. Se ha vuelto, en alguna medida, más
de la población común, del demos, hablando como hablaban los griegos. Y en ese sentido, eso implica que ya no hay atributos estéticos, por ejemplo, mucho más representativos de los consumos como era antes. Fíjate, hay en el libro, la primera de las historias que yo cuento es del año 90, y digo, te leo un parrafito, dice, era el comienzo de los años 90 y los consumidores de drogas en Córdoba tenían una estética particular, no como ahora, en que la práctica del consumo se ha socializado, democratizado y no reconoce una forma casi única de vestir y hablar como en aquel entonces. Es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Es decir, en aquel entonces había una manera donde vos veías una persona y decías, lo vende, porque en alguna medida había adscrito a una identidad. Hoy en día yo tengo en mi consultorio personas que a lo mejor representan lo que es el consumo de drogas según la mirada media prejuiciosa, pero también tengo al abogado que viene de traje de saco y corbata, tengo al empresario que nadie diría que tiene un problema de droga y a lo mejor viene acá y ni la esposa todavía se dio cuenta que lo que pasa en la casa tiene que ver con que consume droga, y eso tiene que ver con lo que hablamos, Cristian. Justo te iba a preguntar eso, hablando de estigmatizar, te lo iba a definir por lo contrario, que vos me lo dijiste. Yo te iba a decir, un hombre de saco y corbata que habla por celular y que maneja su agenda porque parece que tiene su vida ordenada, ese no se droga. Claro, bueno, es así. Yo cuento la historia, por ejemplo, aquí de una abogada que recibí hace muchos años, ¿no? La historia, a ver, las historias son todas en base a hechos reales, pero obviamente cambié la identidad, el sexo del protagonista, la línea histórica de la narración no respeta a lo mejor el tiempo real, un poco para preservar la identidad de en quien está inspirado, ¿no? Pero relato la historia entonces de una abogada que llegó y ella era, básicamente, había generado adicción a aspirar esmaltes de uñas, pero una adicción que la sacaba de su capacidad del trabajo, la embriagaba por cómo aspiraba, como te diría, como la persona vulnerable, el niño pobre, aspira fana en el imaginario popular. Y entonces ella le costaba mucho aceptar que era una adicción en lo que había caído y que las consecuencias eran exactamente la misma. Mentía, ocultaba su práctica de consumo, le traía problemas porque emocionalmente la desequilibraba, problemas en la relación de pareja. Y entonces cuando ella admite su adicción, me acuerdo, dice, bueno, pero yo creía que los adictos eran aquellos que llegaban a pedir ayuda legal y que consumían estupefacientes, pero que lo mío no podía ser nunca una adicción, ¿no? Entonces, esto es una anécdota que la retomo, pero por eso también el alcohólico, por ejemplo, el hombre y la mujer que abusan del alcohol, le cuesta tanto aceptar que tienen un problema con el alcohol, porque el alcohol es una sustancia legal, de fácil accesibilidad, donde la mayoría de la gente parece divertirse, pero algunos vuelven su vida absolutamente infeliz por el alcohol, y a esas personas les cuesta mucho entender que desarrollaron un problema de salud en torno a esta sustancia. Entonces, tenemos que ampliar nuestra mirada de lo que son los consumos problemáticos, que a veces se vuelven en adicciones, justamente para poder hacer que quienes están pasando por el problema se animen a pedir ayuda y a recibirla. Hacemos una pausa, Juan Carlos, ¿te parece? ¿Cómo no? Usted manda. Ya venimos, señoras y señores. Hay un nuevo libro sobre el tema droga. Lo estamos presentando hoy aquí en Voz Alta.